Ok, buenas tardes. Me llamo José Andrés Gámez Vázquez. Número de control 18052267. Y voy a hablar sobre el contenido de la materia de arquitectura de computadoras en la unidad uno. Para empezar, los puntos importantes de la historia del desarrollo de las computadoras. El primero tenemos que en el siglo XVI utilizaban circuitos rotativos para las cajas de música. Esto ya eran principios de mecánicas para artefactos de este tipo. Después, en 1800, cálculos a través de engranes. Utilizaban engranes y funciones mecánicas para sacar cálculos. Después, durante la Segunda Guerra Mundial, los nazis utilizaban una máquina que llamaban Enigma. Esta máquina decodificaba los mensajes que se mandaban entre los líderes nazis para poder planear estrategias. A causa de esto surge otra máquina llamada Colossus. Esta máquina fue desarrollada por inteligencia británica para desencriptar los mensajes que mandaban en Enigma. Después tenemos otras dos máquinas, la ENIAC y en 1915 la UNIVAC. Estas máquinas ya son para administrar datos por Estados Unidos. Dentro de las computadoras tenemos la parte principal, que es el procesador, el microprocesador. Esta unidad tiene un espacio que se llama unidad lógica aritmética. Esta unidad es la que se encarga de llevar a cabo las todas las operaciones aritméticas y lógicas que se hagan con los datos que se necesitan para sacar los procesos. Todos los microprocesadores incluyen al menos una unidad lógica aritmética que varía su poder y complejidad según su finalidad. O sea, de a fuerza siempre en un microprocesador va a haber una parte que corresponda a esto. Además de los operadores lógicos y aritméticos, cuenta con una serie de registros para almacenar datos. Estos registros son como espacios de memoria que utiliza el procesador para poder manipular los datos, sin necesidad de recurrir a una memoria externa. La unidad aritmética lógica, sus funciones es suma aritmética, resta aritmética, operaciones lógicas como el AR, el AND, el NOT y el OR. También realiza desplazamiento y transferencia de los registros. Registros de procesador. Los registros se encuentran dentro del procesador para almacenar datos. Como ya se mencionó, los registros dentro de un procesador se utilizan para almacenar los datos con los que se va a llevar a cabo un proceso, y aparte también los resultados que se obtuvieron de los procesos. Cada registro es un espacio de memoria de alta velocidad con poca capacidad. Cada registro puede contener una instrucción o una dirección de almacenamiento. O sea que en los registros no solo hay datos, también están las instrucciones con las que se van a trabajar esos datos y las direcciones en donde están almacenados los datos, si es que se requiere utilizar una memoria externa. Tipos de registros. Están los registros de datos que guardan, como dice su nombre, guardan los datos con los que se va a trabajar. Los registros de datos de memoria son los registros que llevan a una memoria externa. Registros de direcciones son los registros en donde se guardan las direcciones de los registros de datos. Registros de propósito general. Estos registros son registros extras con los que cuenta el procesador para utilizar en caso de que se necesiten. Registros de propósito específico, su funcionalidad es tener un recuento del estado del
del procesador. Y luego tenemos registros de estado. Estos registros son parecidos a los anteriores, pero estos llevan, en vez de llevar el registro del estado del procesador, lleva el registro del estado del proceso. O sea, si ya se está ejecutando un proceso o si apenas está iniciando o se está preparando, aquí en este registro se guarda. El registro de bandera se guarda para excepciones. Bueno, la memoria. Es un dispositivo con la capacidad de almacenar por lo menos un bit, se le conoce como celda básica de memoria. Aquí es donde vamos a guardar todos los valores que vamos a utilizar para los datos. Como sabemos, el bit puede tomar el valor de 0 y de 1. Un dispositivo de memoria completo se forma por varias celdas básicas y circuitos asociados para poder leer y describir dichas celdas. Tenemos tipos de memoria en cuanto al uso del procesador. Tenemos la principal semiconductora. Esta es la RAM auxiliar, más bien la memoria auxiliar que utiliza el procesador para ejecutar procesos. Utiliza en su arquitectura circuitos integrados basados en semiconductores para almacenar información. Es la memoria RAM que todos conocemos. Dentro del procesador tenemos la memoria caché. Esta memoria es de acceso rápido, es el acceso rápido de una computadora que guarda temporalmente la última información procesada. El caché básicamente te va a guardar lo último que hiciste por si necesitas utilizarlo o reutilizarlo para ser más rápido el acceso a esta información. Dentro de la memoria caché tenemos 3 niveles. El caché nivel 1 se divide en dos para los datos y el proceso. O sea, en cuanto al caché del nivel 1, hay otros 2 subniveles. Un nivel se ocupa de los datos y el otro nivel se ocupa de los procesos. Son las dos partes de la ejecución. Después tenemos el caché nivel 2 que almacena datos de uso frecuente. Es más grande pero también es más lenta. Esta, como ya se describió, guarda los datos que se utilizan con más frecuencia, pero tiene un poco más de almacenamiento que la de nivel 1, pero también es más lenta. Y después llega el caché nivel 3. Agiliza las tareas de procesador y almacena una gran cantidad de datos, pero es más lenta que las dos anteriores. Módulos de entrada-salida. El intercambio entre componentes, computadoras y usuarios es realizado mediante dispositivos que denominamos periféricos. Los módulos están conectados con el procesador y la memoria principal y cada uno o más dispositivos externos. Dentro del funcionamiento de los módulos de entrada y salida tenemos dos formas de administrarlos. Tenemos la entrada y salida programada. Es, como su nombre lo dice, un programa que se encarga de mantener alerta el procesador para darle atención a los módulos de entrada y salida. Esta forma de utilizar los módulos es un poco ineficiente porque mantienen constante uso el procesador hasta que el dispositivo de entrada y salida cumple su función. Y tenemos la otra forma que es mediante interrupciones. El programa genera una orden y después continúa ejecutándose hasta que el hardware lo interrumpe para indicar que la operación ha ocurrido. Al contrario del anterior, en esta es un poco más rápida porque se realiza una interrupción justo en el momento en el que se necesita. Si no se necesita, el procesador puede seguir ejecutando otro tipo de procesos. Dentro de la comunicación entre el procesador, las memorias y las unidades de entrada y salida, tenemos los buses. Estos son como canales que utilizan estos dispositivos
para poder comunicarse e intercambiar información. Existen dos tipos primordiales de buses para el envío de información, el bus paralelo y el bus serial. Primero, el paralelo. Los datos son enviados al mismo tiempo con ayuda de varias líneas que tienen funciones fijas. Es decir, si un procesador está interactuando con una memoria y utiliza un bus paralelo, puede tener varios canales para hacer más eficiente el transporte de la información. El paralelo se utiliza cuando es en distancias pequeñas. Y el otro sería el de serie. Los datos son enviados bit a bit y se reconstruyen por medio de registros o rutinas de software. Este segundo bus se utiliza cuando hay una gran distancia entre la salida y el destino de los datos. Y es más lento porque solo hay un canal. En cuanto al funcionamiento de los buses, tenemos los dos anteriores, pero existen muchos tipos de buses que tienen una función específica. Tenemos bus de direcciones, bus de datos, de control, internos, local, de sistema, de expansión, externo, ISA, EISA, BESA, PCI, AGP y buses multiplexados. Ok, como ya se mencionó anteriormente, la parte primordial de una computadora es el CPU, que vendría a ser como el cerebro, en donde se ejecutan todos los procesos que se necesitan. En cuanto a las características para identificar el procesador que se va a utilizar para un propósito a un nivel más de programación, se debe de tomar en cuenta los puntos de modelo del programador, conjuntos de instrucciones que puede ejecutar el CPU, los modos de direccionamiento, el ciclo de instrucción, los buses de interconexión y los dispositivos de entrada y salida. En cuanto a CPUs, tenemos las dos marcas que son más reconocidas. En cuanto a CPUs para computadoras, sería Intel y AMD. Estos son los principales competidores del mercado de procesadores. Dentro del procesador se divide en dos partes. Bueno, tiene dos elementos importantes, que sería la unidad lógica aritmética, que ya se mencionó anteriormente, y la unidad de control. Esta unidad es básicamente la parte inteligente del microprocesador, ya que es donde se va a decidir qué se hace con la información y cómo interactúan los niveles de programación altos con los niveles de programación bajos. Las instrucciones del CPU se encuentran incorporadas en la unidad de control. Estas instrucciones o conjunto de instrucciones enumeran todas las operaciones de un CPU puede realizar. Es lo que acabo de mencionar, que dentro del CPU hay instrucciones que se codifican para que la máquina en un nivel superior de programación pueda utilizarlas tanto en nivel alto como en nivel bajo. Al momento de ejecutar el programa, el CPU lleva a cabo las instrucciones en orden, convirtiéndolas en microcódigo. Es la forma en la que se comunican los niveles de programación, en la forma en la que interactúan, de cómo existe una relación entre un lenguaje y otro. Existe la portabilidad ascendente. Esto en cuanto a las órdenes que están dentro del procesador, quiere decir que si existía una versión de un procesador y ese procesador incorporaba ciertas órdenes para ejecutar programas, estas mismas órdenes se utilizan en una versión más nueva, incorporando nuevas instrucciones. Es a lo que se refiere la portabilidad ascendente. Esto es con el fin de que si se
de que si se desarrolla un procesador nuevo pueda tener compatibilidad sus programas con un procesador nuevo. El microprogramado se refiere al, a las instrucciones que son como fragmentadas. Si existe una instrucción larga dentro del procesador para ejecutar algo, esta se divide en otras instrucciones más pequeñas para hacer más eficiente al momento de ejecutar. El multiprocesamiento. Se denomina multiprocesador a un computador que cuenta con dos o más microprocesadores. NUMA, acceso de la memoria dividido. SMP, acceso compartido. Estos dos términos se refiere, el primero, NUMA, se refiere a que si hay dos microprocesadores trabajando con el mismo equipo, con la misma memoria, cada microprocesador tiene su espacio en la memoria. O sea, la memoria se divide en dos y a cada procesador le toca un espacio y no lo pueden compartir. El segundo término, SMP, se refiere a lo contrario. Si hay dos procesadores dentro de una computadora, ambos tienen acceso igualitario a la memoria. Pueden trabajar con ella sin restricciones. Tenemos procesadores digitales de señales. Este es un tipo de procesador. Existen diferentes procesadores que tienen fines diferentes y que interactúan en un mismo entorno. El procesador digital de señales se encarga de los dispositivos, de la salida de audio, video, de medias. Los sistemas SMP, procesadores simétricos. Este término hace referencia al comportamiento de los procesadores cuando hay dos procesadores que su funcionalidad es simultánea. Luego tenemos los clusters, conjuntos de computadoras independientes conectadas en una red de área local o por un bus de interconexión. Esto se refiere a que pueden existir computadoras separadas por completo en dispositivos independientes, procesadores en dispositivos independientes, pero que pueden interactuar para ejecutar una acción juntos. Se suman ambos procesadores se unen mediante una señal de interconexión por un bus, ya sea un simple cable o por conexión vía internet. Otro de los propósitos que puede tener un procesador y de un tipo de estos son los procesadores gráficos. Estos procesadores se encargan de el procesamiento de datos para representación de gráficos en las pantallas. La mayoría de los procesadores actuales tienen un procesador de gráfico integrado junto con el aritmético lógico y el de control, aunque también puede estar por separado. Análisis de componentes. Los programas cada vez son más grandes y complejos, demandan mayor velocidad en el procesamiento de información, lo que implica que la elección de microprocesadores es más rápido, que los microprocesadores deben de ser más rápidos y eficientes para poder ejecutar los procesos que se necesitan dentro del programa. En cuanto a los componentes de una computadora, tenemos dos tipos de arquitecturas, la CISC, conjunto de instrucciones complejas divididas en simples. Es parecido a lo del procesador, que ya tiene instrucciones y estas instrucciones son divididas para
para poder ejecutar instrucciones más simples. Tenemos también arquitectura RISC. Su objetivo es diseñar máquinas con la posibilidad de segmentación y el paralelismo en la ejecución de instrucciones y reducir los accesos a memoria. Y en cuanto a arquitectura de computadoras, el concepto es el diseño y la organización de un sistema para un equipo de cómputo. Básicamente los componentes, cómo está formada y ensamblada una computadora, las capacidades que tiene según al hardware con el que cuenta. Todas las unidades de un sistema, exceptuando el CPU, se denomina periférico. El CPU es la parte principal y cualquier otra parte que interactúe con él se va a considerar como una unidad periférica. Tenemos aquí otras dos arquitecturas. La arquitectura von Neumann, que cuenta con unidad de memoria, unidad de entrada-salida, unidad de control incluida en el CPU, unidad aritmética lógica también incluida en el CPU, y registros de programas incluidos en el CPU. Es la arquitectura más común que se ve en cuanto a la formación de una computadora. Y la otra es la arquitectura Harvard. Utiliza dos memorias, una para datos y otra para instrucciones. En la arquitectura anterior, el CPU interactúa con una memoria, aquí está, con una unidad de memoria, pero en esta ya está, en esta sola están las dos, la que se utiliza para los datos y la que se utiliza para las instrucciones. En este otro tipo de arquitectura utiliza dos memorias separadas, independientes, una para cada propósito, para los datos y para las instrucciones. La desventaja es que existe un cuello de botella por el cual debe pasar toda la información que se lee o se escribe en la memoria. Y sería todo.